Rusia rechaza la afirmación de Estados Unidos de que el lanzamiento del satélite militar de Irán viola las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Ninguna resolución del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas prohíbe a Irán lanzar satélites, ha declarado el presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Consejo de la Federación Rusa, Konstantin Kosachev. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán lanzó el miércoles su primer satélite militar, llamado Nur, luz en idioma persa, el cual entró con éxito en la órbita a una distancia de 425 kilómetros desde la superficie terrestre. Después de ese lanzamiento, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, acusó a Irán de violar la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y prometió que haría rendir cuentas a la República Islámica. Al respecto, Kosachev ha indicado que el lanzamiento del satélite militar al espacio no constituye una violación de ninguna resolución, ya que no porta ninguna munición nuclear. Se debe tener en cuenta el hecho de que cuando un satélite es militar no significa que tenga un arma adentro, ha destacado el alto funcionario ruso. Además ha explicado que la resolución 2231 le pide a Irán que no desarrolle misiles balísticos que sean capaces de transportar ojivas nucleares, pero no es vinculante. Rusia le recuerda al asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos los robos que administraciones norteamericanas han hecho a países como Rusia. John Bolton acusó a Rusia de robo masivo de tecnología estadounidense para desarrollar armas hipersónicas, aunque la economía de Rusia es aproximadamente del tamaño de la de los Países Bajos, todavía está gastando lo suficiente en defensa, no solo para modernizar su arsenal, sino para construir nuevos tipos de misiles de crucero hipersónicos, en gran medida hechos en base a la tecnología estadounidense, indicó Bolton en una entrevista concedida el jueves a la cadena de televisión Voice of America. En reacción, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, le ha recordado al funcionario de la Casa Blanca los robos de Estados Unidos que incluyen secuestrar a gran número de ciudadanos rusos en terceros países y la confiscación de las propiedades diplomáticas rusas en Estados Unidos. Dado que el asunto del robo surgió en la cabeza de John Bolton, le recordaré a él que Washington robó edificios del Consulado General y la residencia del Cónsul General de Rusia en San Francisco, la misión comercial rusa en Washington, la residencia del Cónsul General en Seattle y las instalaciones de 2 diplomáticos rusos en Maryland y Nueva York, ha apuntado este viernes Zakharova en su cuenta de Facebook. No obstante, lo más significante para la diplomática es que Estados Unidos ha secuestrado a un gran número de ciudadanos rusos en terceros países. ¿O eso no es robo, señor Bolton? Entonces, devuélvanlos, ha exigido. Sería interesante hacer matemáticas sobre cuánto y qué innovaciones ha robado Estados Unidos de varios otros países a lo largo del mundo. Esto es lo que hago yo en mi tiempo libre. Envíeme interesantes datos históricos y contemporáneos y nosotros los resumiremos, ha señalado Zakharova. Observaciones de la misma índole desde Washington no son una novedad. El lunes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó la atención sobre una explosión acaecida el jueves pasado en una base rusa de lanzamiento de misiles cerca del Ártico y señaló que la tecnología estadounidense es muy superior a la que se usa en el arma fallida. Dmitry Peskov, portavoz del presidente de Rusia, Vladimir Putin, respondió un día después que Estados Unidos jamás podría estar al frente cuando se trata de desarrollar nuevas armas nucleares. La tensión entre las dos potencias mundiales ha tomado un tono aún más retórico después de que Trump anunció el 2 de agosto la retirada oficial de su país del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio INF, firmado en 1987 con la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Estados Unidos planea una venta de $8.000 millones de aviones de combate F-16 a Taiwán, pese a las fuertes objeciones de China, según algunas fuentes. El Departamento de Estado estadounidense presentó el jueves el paquete de venta de armas para su revisión informal al Congreso, informaron funcionarios de la administración de Donald Trump a otras personas familiarizadas con el asunto.
La decisión, que se produce en medio de mayores tensiones con China, marca la venta de armas más grandes y significativa a Taiwán en años y puede erosionar aún más los lazos con Pekín, que considera a la isla como parte integral de su territorio. Se espera que sea revisado y aprobado por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado y el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara. Ni el Departamento de Estado ni la Casa Blanca respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Estamos al tanto de los informes de los medios sobre una posible venta de aviones de combate F-16 a Taiwán. El departamento no comenta sobre las ventas de defensa propuestas hasta que se notifique informalmente al Congreso, indicó el funcionario del Departamento de Estado a la cadena CNN. Taiwán dijo en marzo que ha solicitado a fines de febrero la compra de 66 aviones de combate a Estados Unidos. Washington no ha vendido nuevos aviones de combate a la isla desde la administración de George Bush. En julio, el Departamento Estadounidense de Defensa, el Pentágono, aprobó equipar a Taiwán con 108 tanques, 250 lanzamisiles tierra-aire y otro tipo de armamentos por un valor estimado de $2.200 millones. China exigió a las autoridades pertinentes de Estados Unidos anular inmediatamente el megaproyecto para la venta de armas a Taiwán y no intervenir en los asuntos internos de China con relación a Taiwán. Pekín fue incluso más allá, amenazando el viernes con sancionar a cualquier firma estadounidense implicada en la venta de armas a Taiwán, denunciando que la medida de Washington constituye una grave violación de las normas fundamentales del derecho internacional y de las relaciones internacionales. La canciller alemana Angela Merkel declaró que Rusia dio motivos para poner fin al Tratado de Eliminación de Misiles de Alcance Medio y Más Corto, INF. Lamento mucho que Rusia haya violado el Tratado INF, algo que fue demostrado y que de esa manera haya dado motivos para suspenderlo, dijo Merkel en una conferencia de prensa en Berlín. Agregó que de este modo se perdió una parte del sistema de limitaciones de armas en Europa y en todo el mundo. Haremos todo lo posible junto a nuestros aliados de la OTAN para insistir en una mayor limitación de armamentos, y lo haremos en los próximos años, señaló Merkel. Según la canciller alemana, la OTAN encontrará una respuesta común en relación con la ruptura del tratado INF, tal y como ya ha afirmado el secretario general de la alianza, Jens Stoltenberg. Berlín forma parte de la OTAN y se comportará como un aliado de la OTAN, dijo la canciller. El 2 de agosto dejó de regir el tratado INF firmado en diciembre de 1987 por la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos para prohibir la producción y el uso de misiles balísticos y de crucero con alcances entre 500 y 5.500 kilómetros. A inicios de 2019, Estados Unidos suspendió sus obligaciones derivadas del tratado INF con el argumento de que Rusia lo venía infringiendo desde hace mucho tiempo, pero Moscú rechazó esas acusaciones. Rusia anunció la suspensión de sus compromisos con este tratado, pero al mismo tiempo declaró que Moscú no desea implicarse en una carrera armamentista, mantiene sus propuestas de desarme y espera de que Estados Unidos esté dispuesto a entablar conversaciones al respecto. Estados Unidos está tratando de interferir en los comicios parlamentarios de Moscú al organizar actos provocativos en la capital rusa, aseveró un senador ruso. El legislador Andrei Klimov ha censurado este jueves los intentos de Washington y sus secuaces para ingerir en las elecciones a la Duma de Moscú con provocaciones, mientras indica que hay indicios claros de intromisión externa en las recientes protestas que se celebraron en la capital rusa. Dijimos antes que Estados Unidos y sus partidarios intentarían utilizar las próximas elecciones de la Duma de la ciudad de Moscú para organizar provocaciones e intentos de injerencia. Desgraciadamente, nuestras suposiciones de que habría provocaciones con apoyo externo se cumplieron, ha lamentado el senador. El político ruso ha repudiado asimismo la cobertura injusta de las elecciones parlamentarias en Moscú por parte de los medios estatales de ciertos países occidentales y las acciones inaceptables de algunas delegaciones de diplomáticos extranjeros en la capital rusa. Nos referimos además a la participación en las protestas de personas que pasaron ciertos cursos de preparación en el extranjero y que recibieron financiamiento externo, ha denunciado. Igualmente, se detectaron intentos de ciertas estructuras foráneas de influir
en los ciudadanos rusos, ha indicado Klimov, para luego asegurar que el gobierno ruso está tomando medidas necesarias para impedir cualquier intento de injerencia en los asuntos soberanos del país. Durante las últimas semanas, Moscú ha sido escenario de varias manifestaciones no autorizadas organizadas por los opositores con el objetivo de exigir el registro de las próximas elecciones municipales para la Duma de Moscú, que tendrán lugar en septiembre próximo, de una docena de candidatos independientes que fueron descalificados por la Comisión Electoral Central por haber superado el umbral de firmas inválidas que habían presentado como prueba de apoyo público. Estados Unidos tiene una historia de larga data de injerencia en los asuntos internos de otros países, cuyo objetivo principal ha sido siempre crear caos e inestabilidad, para de este modo debilitar sus gobiernos, una estrategia que la Casa Blanca ha adoptado asimismo hacia Rusia, uno de sus principales rivales. Moscú ha denunciado en varias ocasiones los intentos de Estados Unidos para reclutar espías en Rusia, una práctica que considera una grosera injerencia en los asuntos internos del país euroasiático. Las autoridades rusas han acusado asimismo a Estados Unidos de haber intentado interferir en los procesos electorales de su país, si bien han asegurado que los rusos están muy atentos ante cualquier acto de Washington y sus aliados occidentales.